tejido trasplantado, ¿verdad? Entonces, a veces nos encontramos con este tipo de dificultades, tanto tecnológicas como de personal capacitado. Y pues bueno, la radiografía no tiene ese inconveniente, ¿verdad? La radiografía, en cualquier esquina hay un gabinete de rayos X. También hay promociones en algunos lugares. Y bueno, así como el electro también, pues ha facilitado ya mucho la obtención de una radiografía de tórax, ¿verdad? Mira, no sé si es el otro. A ver, pon este. A ver qué tal, porque yo creo que también es el cable. La imagen que se ve tan mal. Va a ser el otro, pues está más complicado. Es que siento que es eso, porque ya lo hemos intentado con Muchos de estos. Entonces, bueno, pues esa es la ventaja, ¿no? La radiografía de tórax. Sí, no, aquí lo veo. Cuesta, No pues proyecta. bueno, chéquenlo ahí. Fíjense al No, zoom, ese no es el proyecta. colmo, pues. Entonces, bueno. Desde 1895 tenemos rayos X, ¿verdad? Gracias a Marie Curie. Y que fue cuando elaboré por primera vez esta plática. Ya teníamos tomografía multicorte, resonancia magnética cardiovascular, ¿verdad? Entonces les decía, la radiografía de tórax pues, no cuesta arriba de 500 pesos, ya en lugares muy caros, desde 150 por ahí en vida digna. Y bueno, sí, creo que no tomas la casa, pero sí hace electros. Entonces, bueno, el costo es relativamente bajo, la accesibilidad es bastante buena, cosa que no tiene ni la resonancia ni la TAC multicorte. Para, así entre comillas o entre paréntesis, les comentaría, por ejemplo, TAC multicorte. Ya hay equipos aquí en Celaya, pero pues los reportes o las imágenes no son lo buenas que a veces se requiere con el paciente. Ustedes pueden hacer un estudio bastante bueno técnicamente, ser expertísimos en tener expertise, como dicen ahora, en imagen cardiovascular, pero si escriben su reporte a mano y ponen fotos en blanco y negro, pues eso el paciente no va a pagar 5,000 pesos por 2, 3 hojitas con 3 fotitos en blanco y negro, ¿verdad? Entonces tienen que hacer un trabajo acorde al equipo, a la calidad del equipo, a la calidad del intérprete, ¿verdad? Yo creo que eso es importante. Y bueno, con ese obstáculo me he encontrado aquí en Celaya, entonces yo sigo mandando mis TAC multicorte a León. Y bueno, es el caso de este tipo de tecnología, que no en todos lados hay la persona capacitada, aunque haya el equipo. Bueno, hay diferentes también clasificaciones del mediastino. Esta es la que se usa en radiología, ¿verdad? Mediastino superior, mediastino medio y mediastino, el medio es en anterior, medio y posterior. O el inferior se divide en anterior, medio y posterior. Esto para fines de ubicar al corazón. Y bueno, esta es una imagen ya de la anatomía de los órganos intratorácicos, en diferentes tomas del corazón. Estos son los vasos que evaluamos en el tórax también. Aquí la más importante pues es la vena ácigos, que es la que nos va a hacer de importancia en la radiografía de tórax. Y bueno, me ha gustado siempre poner estas imágenes porque pues nos proyectan aparentemente un tórax externo y las estructuras que se visualizan y cómo se proyectan hacia afuera las diferentes estructuras del tórax, ¿verdad? Bueno,
La radiografía de tórax, para evaluar desde el punto de vista cardiovascular, se tiene que pedir como teleradiografía de tórax o tele de tórax. Ustedes ponen en su solicitud, quiero una tele de tórax. Pues el técnico que hace la radiografía ya automáticamente sabe qué tipo de técnica va a usar. No es cualquier posición, no es hay veces que se complica tomar la tele de tórax, que es póstero anterior. A veces el paciente hospitalizado, el paciente encamado, el paciente intubado, pues no se le puede hacer una tele de tórax. Es decir, tele de tórax quiere decir proyección póstero anterior con una distancia de 1.8 metros del tubo emisor de rayos X, ¿verdad? Y sobre todo la proyección póstero anterior. La proyección contraria, es decir, antero-posterior, en un paciente que no se puede colocar adecuadamente, pues sí va a distorsionar algunas características de la imagen, del tamaño del corazón, del flujo pulmonar. Entonces son cosas que tenemos que considerar. Igual la posición del paciente. Si se toma la placa en un AP, en un paciente encamado, acostado, acuérdense, ya hablamos de flujo pulmonar en fisiología y dijimos que por cuestión de la pura gravedad hay diferencias en las tres zonas de pulmonares, ¿verdad? De West, superior, media, inferior, obviamente con ventaja de la zona inferior que está más con mayor flujo por la pura gravedad. Entonces, si se toma, y dijimos también que el primer dato de redistribución de flujo, es decir, de aumento de la presión a nivel intersticial pulmonar o capilar pulmonar, es la redistribución de flujo. Si tomamos una placa acostado al paciente, pues esa pura posición va a redistribuir el flujo. Entonces ya perdemos un dato bastante útil en el diagnóstico de insuficiencia anterior que involucró las derivaciones B1 hasta B6 y que estamos vigilando datos de insuficiencia cardíaca. Los datos radiológicos son los primeros que aparecen antes de que escuchemos estertores, antes de que el medicina, balón de contrapulsación, gastrocardíaco, con todo y eso, tenemos la placa de tórax como primordial en la valoración del paciente infartado en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, el rayo debe de entrar por la espalda, ¿verdad? Y el pecho del paciente estar en contacto con el chasis, ¿verdad? Entonces, esta es la mejor proyección para establecer si hay o no hay cardiomegalia. Entonces, eso es muy importante, la técnica. Obviamente, bueno, la calidad de la radiografía requiere que la distancia al tubo de rayos X sea la adecuada, ¿verdad? Ya dijimos que es 1.8 metros. Que la placa esté bien inspirada, se requiere de una técnica que involucra la participación activa del paciente, es decir, en inspiración profunda, ¿verdad? Inspiración forzada, si no, no es una buena placa. La penetración tiene que ser también la adecuada, si no nos va a borrar flujo, nos va a borrar vasos que deberíamos de ver o no los va a ser más evidentes cuando en realidad si la penetración es adecuada, pues no se deberían ver. Entonces, es conveniente, obviamente, con una penetración adecuada, que veamos los vasos pariliares también. El tiempo de exposición debe ser lo más corto, pero suficiente posible, igual para visualizar adecuadamente las estructuras, sobre todo la vasculatura pulmonar, ¿verdad? Que es
En la evaluación de una radiografía de tórax desde el punto de vista cardiovascular, después de la imagen propiamente del corazón, que también tenemos imágenes muy patognomónicas de algunas patologías, ¿verdad? Por ejemplo, la tetralogía de Fallot, el tronco común, la coartación de aorta, hay datos radiológicos muy evidentes y patognomónicos de patologías. El segundo punto que tenemos que evaluar, pues es la vasculatura pulmonar. Y para ello, la primera causa de insuficiencia cardíaca en la actualidad, pues es la cardiopatía isquémica, ¿verdad? Y dentro de la cardiopatía isquémica, pues el infarto agudo del miocardio. Entonces, bueno, es de primordial importancia usar una técnica adecuada. Y aunque no me lo crean, creo que es la primera vez que veo una radiografía hace una semana con los fierritos todavía del brasier de la paciente ahí metidos, ¿verdad? O sea, cosas que definitivamente, pues no deben de suceder, ¿verdad? Pero suceden. Entonces, es de primordial importancia que el paciente esté colocado en esa posición, que la inspiración sea la adecuada. Evidentemente, nosotros no vamos a estar ahí vigilando que se haga la placa con la técnica correcta, porque de hecho, pues ni siquiera sabemos dónde se la hicieron. Pero sí tenemos manera de evaluar. Esta es la placa lateral. De evaluar el resultado de la técnica, si se usó de manera adecuada o no, ¿verdad? Igual que con el electrocardiograma, yo les recomiendo, bueno, no van a tomar ustedes la placa, pero como en el caso del electrocardiograma, sea hombre o mujer, se tiene que descubrir completamente el tórax, ¿verdad? Las abuelitas son más reacias a quitarse el brasier, pero pues son las que usan más fierritos en el brasier, entonces eso va a interferir con el registro adecuado del electro. En este caso, pues también no son ustedes técnicos de rayos X, pero lo conveniente evidentemente es que pues, el paciente se descubra de cualquier objeto de metal que va a interferir con la interpretación o que puede interferir con la interpretación adecuada de la radiografía de tórax. Debo decirles también de una vez que anteriormente hacíamos varias proyecciones para ver al corazón desde las radiografías, lo que le llamábamos antes la serie cardíaca, que era la tele de tórax, oblicua izquierda anterior, oblicua derecha anterior y la placa lateral. En Estados Unidos, por alguna razón, tradicionalmente se ha hecho más la teletórax y la lateral. Aquí casi no usábamos la lateral, se utiliza muy poco. Y bueno, también hay que decirles que si yo le pido a un paciente una serie cardíaca, pues a lo mejor ya el técnico ni siquiera sabe de qué se trata. Los técnicos nuevos pues ya no van a saber a lo mejor. Y en segundo lugar, pues entonces sí, el costo va a ser arriba de $1,000, ¿verdad? Porque van a ser 4 proyecciones, 4 placas, o sea, 300 o 400 cada una, pues ya son 1,600, lo que les puede costar un ultrasonido de corazón. Entonces, pues hay que ser objetivos, ¿verdad? Ya no pedimos, o bueno, al menos yo, creo que la mayoría de mis compañeros deben de estar en el mismo tenor. La serie cardíaca, o sea, ya es un gasto excesivo para el paciente, es una forma de evaluar el corazón muy rudimentaria. Sin embargo, la tele de tórax es la que sigue teniendo vigencia, ¿sí? Y bueno, aquí esta imagen también me gusta por la proyección que nos hace de la silueta cardíaca. Vemos arriba la vena cava superior, vemos abajo ya sobre la silueta cardíaca la aurícula derecha. Aquí es lo mismo que en el electrocardiograma, en el borde derecho, pues tenemos la aurícula derecha. En el centro tenemos lo que es el ventrículo derecho. Y la punta, muy importante, que se aprendan esto, la punta del corazón está dada por la punta del ventrículo izquierdo, ¿verdad?
Si crece el ventrículo izquierdo, pues la punta se va a hacer hacia la izquierda. Si crece el ventrículo derecho está anterior e inferior al izquierdo, entonces la punta se va a levantar. El levantamiento de la punta de la silueta cardíaca sugiere hipertrofia o crecimiento del ventrículo derecho. Y en el margen izquierdo, pues tenemos desde el arco aórtico, el tronco de la arteria pulmonar, que no debe de insinuarse sobre el margen. Tenemos después el apéndice de la aurícula izquierda, que tampoco es normal que se insinúe sobre la silueta. Sabemos que ahí está en esa posición, pero no debe de insinuarse. Cuando se insinúa es que está crecido. Igual el tronco pulmonar, cuando se insinúa sobre fuera del margen del mediastino, quiere decir que está dilatada la arteria pulmonar y que hay hipertensión arterial pulmonar. Y finalmente, pues tenemos el ventrículo izquierdo. Y les decía yo del ápex, el ápex debe estar pegado a la sombra que nos da en la radiografía el diafragma del lado izquierdo, ¿verdad? Lo que vemos abajo, pues es la imagen de la burbuja del estómago, para que no nos alarmemos de ver aire en abdomen. Nos alarmaría verlo del lado derecho, ¿verdad? Que ahí ya sería, debajo del hemidiafragma, sería pues aire libre subdiafragmático, ruptura de víscera hueca, de una úlcera o de intestino, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos ya lo que conforma los dos márgenes del corazón. Aquí les pongo pues un ejemplo de lo que es una placa blanda, es decir, se ve la circulación o la vascularidad pulmonar exagerada, dando la impresión de mayor congestión pulmonar o de congestión pulmonar. Y lo contrario en la placa de su derecha, que dice placa dura, en donde es una placa muy penetrada. La blanda es de poca penetración, la placa dura muy penetrada. Donde vemos pues prácticamente toda la columna vertebral, más que la silueta cardíaca, y los pulmones se ven pues demasiado oscuros, ¿verdad? Sin prácticamente nada de flujo que por ahí se pueda visualizar, contrario a la placa blanda, que se ve en exageración el flujo pulmonar. Tenemos que revisar, como les decía, si bien no estamos en la posibilidad de estar enfrente del paciente cuando se está haciendo su placa, pero sí tenemos alguna forma de valorar o de evaluar si la técnica con que se realizó la placa fue correcta o no, ¿verdad? La placa debe estar centrada, entonces tenemos que irnos hacia la cabeza de las clavículas, ¿verdad? Y que deben estar equidistantes del apéndice de las vértebras, ¿verdad? Entonces esta es una placa centrada, es decir, no está girado el paciente, está centrada, entonces eso me va a permitir evaluar adecuadamente el tamaño de la silueta cardíaca. La inspiración, les decía, se requiere de que el paciente coopere. Si el paciente no coopera, bueno, pues tenemos que saberlo, ¿verdad? Es conveniente que lo sepamos. ¿Por qué? Pues porque eso nos va a modificar ligeramente la interpretación que hagamos en esa radiografía, sobre todo del tamaño del corazón. ¿Cómo sabemos si está o no está bien inspirada la placa? Pues muy sencillo. Contamos los arcos posteriores que se visualizan en la imagen y debemos de poder contar de 10 a 11 arcos posteriores o de 6 a 7 arcos anteriores. Eso es para saber realmente si la inspiración fue suficientemente adecuada. Esta es una placa mal inspirada, vean cómo los semidiafragmas pues, están levantados, el corazón se ve crecido, el tamaño de la silueta se ve incrementado de manera artificial por la mala inspiración del paciente y obviamente pues se ve mucho flujo en las bases, en ambas bases, pero predominantemente del lado
derecho. Y lo único que tiene esta placa, la enfermedad de este paciente, pues es que no inspiró bien, ¿verdad? No tiene cardiomegalia, no tiene congestión pulmonar. Simplemente la placa no se hizo con la inspiración suficiente. Y bueno, aquí más que nada esta imagen para como referencia de los arcos anteriores y posteriores, ¿verdad? La tráquea debe estar central también, lo que nos indica las flechas amarillas de arriba. Aquí hay una ligera desviación de la transparencia de la tráquea. No tiene significado. Y bueno, vamos a evaluar, ¿qué vamos a evaluar? Pues densidades, ¿verdad? Lo blanco o radiopaco, pues son estructuras sólidas. Lo negro, radiolúcido, pues es aire, ¿verdad? Entonces lo grisecito, pues es líquido, ¿verdad? O sea, entre lo sólido y lo aéreo, pues es el líquido, tiene un color más o menos gris. Entonces, los campos pulmonares en los ápices se debe de ver gris oscuro hacia negro, es la imagen así como se ve en esta radiografía. Los tejidos blandos, pues se deben de ver blanco claro. Los huesos, blanco más denso. Vean cómo brilla aquí la orilla donde se juntan las costillas, ¿verdad? Hasta brilla, ¿verdad? Brilla de blanco, porque ahí se enciman todas las costillas y da una radiolucidez muy intensa. Los líquidos, como sangre, les decía también, pues se ve blanco intermedio, es decir, ya dándole un poquito un tono gris. Y el aire libre, pues se ve en negro, ¿verdad? Lo que se encuentra, el aire que se encuentra en los alvéolos, pues se ve negro. Acuérdense que más aire, pues hay en el tercio superior, aire intermedio en la segunda zona de West, y menos aire y más líquido en el tercio inferior. Por eso es la diferente tonalidad de la radiografía de tórax. Y bueno, pues se deben de observar desde los tejidos blandos, ¿verdad? Hay que buscar, pues nos damos cuenta, por ejemplo, con las sombras mamarias, que la placa del lado izquierdo es de una mujer, la del lado derecho es un hombre. Hay que ubicar los pezones, a veces se ven algunas calcificaciones, sobre todo en las adultos mayores, mujeres, y son los pezones calcificados, ¿verdad? O parte del tejido del pezón calcificado. Hay que ver los pliegues cutáneos, axilares, la densidad de las glándulas mamarias. Aquí volvemos a ver las clavículas, como la placa está muy centradita, ¿verdad? Equidistantes a las apófisis espinosas de las vértebras. Y bueno, aquí tenemos otra vez, me interesa mucho pues que ubiquen las costillas. Las líneas negras son las posteriores y las líneas blancas las anteriores. Aquí les pongo esta imagen ósea para que se ubiquen, porque a veces si no pone uno demasiada atención, sinceramente nos podemos confundir cuáles son las anteriores y cuáles son las posteriores. Las que vemos habitualmente en la placa son las posteriores, ¿verdad? Las que vemos la dirección, vean nada más la dirección de las posteriores y vean la dirección de las anteriores. Entonces, las que se ven normalmente en una placa, se ven muy bien las costillas, son las posteriores. Entonces, es importante ubicar, ¿no? Sobre todo, pues, para poderlas contar y ver si realmente la inspiración del paciente fue adecuada en la toma de la placa. Aquí podemos, pues, ver los vértices donde predomina más el aire que el flujo. Se ve muy claro. La unión de las clavículas con la cabeza del esternón. Y bueno, que aquí más proyecciones
donde vemos el tamaño de la silueta normal, vemos el arco aórtico un poquito abombado, pero que no tiene nada en particular. El botón de la aorta, pues igual está de tamaño adecuado. Nos marcan aquí con un plumón las ramas principales de la arteria pulmonar. Y pues esta es una placa con flujo normal, tamaño de la silueta normal. El arco aórtico está a la izquierda, puede estar a la derecha, o puede estar intermedio. Por eso lo especifico, aunque sea lo normal, pues hay que especificarlo. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, esta placa nos hace un comparativo de lo que les decía hace rato. Aquí hay aire subdiafragmático en el lado izquierdo, que pues evidentemente es la cámara gástrica. Sin embargo, las flechas amarillas me están identificando también aire debajo del hemidiafragma derecho, ¿verdad? Entonces, ese es un neumoperitoneo. El diafragma no debe de medir más de 5 milímetros también en cuanto a grosor. Aire abajo del diafragma derecho, pues obviamente hay que acudir a la clínica, ¿verdad? Hay que saber, hay que preguntar, hay que constatar en la historia clínica. Si el paciente llega asintomático y me enseña esta placa, pues tengo que preguntarle si no lo operaron de abdomen, ¿verdad? Recientemente. Todavía tenga aire en abdomen y que sea normal porque tuvo una cirugía abdominal reciente. Si es un paciente que llega con un dolor abdominal agudo, con resistencia muscular a la palpación, ruidos disminuidos, pues es un paciente que tiene una ruptura de víscera hueca, ¿verdad? Pues hay que interrogar y hay que presuponer algún diagnóstico de presunción. Muy importante ver los senos costofrénicos que deben de estar libres. Aquí esta imagen es de dos, del derecho y el izquierdo. Muy importante en casos de neumotórax. A veces cuando el neumotórax es posterior, lo único que vemos es la profundización del seno costodiafragmático o costofrénico, ¿verdad? Se hace muy profundo y a veces no vemos el aire entre las pleuras, sino que vemos nada más la profundización de los senos costofrénicos. A lo contrario, si están borrados, pues hay que investigar alguna causa de derrame pleural, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, para lo que nos interesa evaluar la presencia de un seno costofrénico derecho e izquierdo, pues de dimensiones, vamos a decir, normales o de características normales. Aquí, pues volvemos a ver la silueta de la cámara gástrica, ¿verdad? Y a veces se insinúa la parte esplénica del colon, ¿verdad? También ahí debajo a un lado de la cámara gástrica o en el lado derecho también a veces en condiciones normales, a veces también el colon del lado derecho se puede insinuar por ahí debajo del hemidiafragma, aunque es más difícil por el espacio que ocupa el hígado. Es más fácil acá que se haga sobre el lado derecho. Los cilios, hay que trazar una línea imaginaria por el de la tráquea. Los vasos que se encuentran por delante de esa línea corresponden a los vasos del lado derecho, es decir, la arteria pulmonar derecha, y los vasos que se ubican en la parte posterior de esa línea corresponden a los del lado izquierdo. Esto sería en una placa lateral, ¿verdad? Que ya sinceramente ya no la usamos tampoco prácticamente, ¿verdad? A menos que estemos buscando alguna
masa por ahí, ubicar una masa que hayamos visto en la teletórax y nos interesa saber si está adelante o está atrás, pues pediremos alguna lateral, pero pues bueno, esta es una placa lateral que tiene ya poco uso. Y estas placas también les voy a recomendar que lean la parte en el Brandwall de radiología. Son del Brandwall. Y pues a mí siempre me han gustado porque nos muestra sobre una placa de tórax las diferentes estructuras de cómo silueta radiológica, ¿verdad? Y volvemos a decirles, tiene la vena cava superior, después la aurícula derecha, la vena ácigos normalmente no se insinúa. Aquí habitualmente cuando se dilata la vemos en la unión de la cava superior y la aurícula derecha. La cava inferior no se alcanza a insinuar normalmente sobre la silueta cardíaca, pero en algunos pacientes demasiado delgados puede ser que se insinúe un poquito arriba del hemidiafragma. El arco, la aorta ascendente normalmente no se hace imagen sobre ninguno de los dos bordes abusados en la aorta ascendente. Pero en el caso de una estenosis aórtica, ya con cierto grado de severidad, la aorta se dilata, la raíz de la aorta se dilata y a veces la única alteración en la radiografía de tórax en un paciente con estenosis aórtica es que la aorta insinúa más afuera del margen de la cava superior. Entonces la aorta muy desenrollada ascendente en presencia de un soplo sistólico rudo, paciente con disnea, pues es una estenosis aórtica, ¿verdad? Severa. El arco aórtico, pues sí es normal que se insinúe sobre el margen izquierdo, después la pulmonar, que tampoco muestra una protuberancia muy evidente, lo mismo que la aurícula, la orejuela de la aurícula izquierda, que no debe de insinuarse, no debe de abombarse. El hecho de que la veamos abombada, pues es porque está dilatada la aurícula izquierda. Y en nuestro país, en nuestro medio, la causa más frecuente de dilatación de aurícula izquierda, pacientes de 20 años a 60, pues es la cardiopatía reumática, ¿verdad? Estenosis mitral o doble lesión mitral por cardiopatía reumática. También hay estenosis mitral congénita, pero pues es muchísimo, muy... Finalmente, pues vemos la pared libre del ventrículo izquierdo. La punta del ventrículo izquierdo, acuérdense, está sobre el hemidiafragma, ¿verdad? Si no está sobre el hemidiafragma, está levantada, entonces está sugiriendo que hay hipertrofia de ventrículo derecho. Es un dato de hipertrofia de ventrículo derecho. Tenemos otra vez aquí estas imágenes de Brandwall que nos muestran las mismas estructuras. Otra vez. Y bueno, pues les decía, esta es una ventana aortopulmonar en una resonancia magnética. Entonces vean cómo pues la diferencia, ¿verdad? Entre una tele de tórax, donde vemos nada más la silueta cardíaca, evaluamos el tamaño, evaluamos los vasos que salen de ella, arteria pulmonar, aorta, el flujo pulmonar, y en esta pues ya podemos inclusive medir, ¿verdad? Del tamaño de la raíz de aorta, del arco aórtico, el ventrículo izquierdo cortado transversalmente, su pared aquí se ve aparentemente gruesa. Si está en sístole, pues puede ser normal. Y la aurícula derecha. Esta es la lateral, que pues yo creo que no nos vamos a... El ventrículo derecho pegado a la parte posterior del esternón. La aurícula izquierda en la parte posterior. La arteria pulmonar que se visualizaba, como pueden ver aquí en el esquema,
saliendo del ventrículo derecho. Y pues había algunos datos que nos sugerían alteraciones del lado derecho del corazón, la arteria pulmonar, o bien crecimiento de la aurícula izquierda, ¿verdad? Que se podían observar o en los que nos era útil la placa lateral. Estas son imágenes también del Bramwell. Y bueno, esta es la serie cardíaca, ¿verdad? Lo que les había comentado anteriormente. La primera silueta en el inciso A es póstero anterior, la B es la lateral, la C la oblicua derecha anterior y la oblicua izquierda anterior. Lo que se hacía antes en la oblicua izquierda anterior era darle al paciente un trago de bario para dibujar la pared posterior de la aurícula izquierda y ver si estaba dilatada o no. Y era la forma en que hacíamos el diagnóstico radiológico de estenosis mitral, mostrando la dilatación de la aurícula izquierda. Una estructura que no debemos de olvidar, y sobre todo en los niños, es el timo. Se encuentra en la porción anterosuperior del mediastino. Su tamaño máximo se observa entre los 12 y los 19 años, a partir de lo cual tiene una regresión a partir de los 20 años. Solo se observa en el 19 años. Y bueno, aquí les muestro 4 imágenes de placas de niños en donde pareciera que el paciente tiene una cardiopatía muy severa, ¿verdad? Sobre todo las dos de abajo. En la C, por ejemplo, pareciera, aunque no se ve completa la placa, pero hay una imagen que se le llama el mono de nieve, que se describe como silueta en mono de nieve, que es un drenaje venoso anómalo total, es decir, es una cardiopatía compleja. Y resulta que la estructura que deforma la silueta en los 4 casos es el timo. Los abusados en los niños. Ya les dije, los niños son otro boleto, ¿verdad? Entonces, no se asusten, no se confíen, pero tampoco subestimen la posibilidad de algún problema cardíaco en los niños, ¿verdad? No se les olvide eso, ¿eh? El timo. Bueno, de las cosas más importantes, pues, que vamos a evaluar es el pedículo vascular, es decir, la emergencia de los vasos aorta y pulmonar del corazón. Entonces, los puntos para medir el pedículo son el número 1, que está aquí anotado, es el punto donde la vena cava superior cruza el bronquio principal derecho, y el punto 2, donde la arteria subclave izquierda, que sale de la aorta, ahí se coloca el otro punto, se trazan líneas verticales y se hace la medición de esa distancia, ¿verdad? Es lo que está describiéndonos ahí el enunciado, ¿verdad? Y bueno, esta es ya en forma práctica, cómo se traza una línea vertical que pasa por los apéndices de las vértebras, y a partir de ahí, en los puntos que ya mencionó el enunciado anterior, se hace la medición del pedículo vascular. Existe el pedículo vascular, ¿verdad? En el cual, pues bueno, aquí tenemos los diferentes variantes, que es delgado, pequeño, mediano, el promedio y el alto, ¿verdad? Y bueno, el valor medio de la anchura del pedículo vascular es de 48 más menos 5 milímetros.
es normal. Entonces, estas son variantes normales, de acuerdo a las características del paciente. Sí, pero bueno, aquí tenemos una imagen de una tomografía a través del pedículo vascular. Más recientemente, pues se ha puesto en boga la tomografía de tórax, ¿verdad? Entonces, cuando vemos alguna situación que amerite estudiar más a fondo el mediastino, pues hay que hacer una tomografía de tórax. Y aquí están las estructuras referidas aquí en el enunciado, ¿verdad? Bueno, aquí les muestro esta imagen. Esta es de un caso que vi, donde evidentemente existe una aparente cardiomegalia, ¿verdad? Nadie podría decir que no hay cardiomegalia. Pues resulta que está muy mal inspirada, ¿verdad? Está muy mal inspirada. Yo le hice un ultrasonido a este paciente y el corazón tenía sus dimensiones completamente normales, ¿verdad? Entonces, para que vean, pues, las situaciones que se pueden presentar cuando la técnica, incluso aquí los cilios se ven congestivos también, ¿verdad? O sea, esto pasaría ante los ojos de cualquier médico como una cardiomegalia con datos de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Y resulta pues que es mala técnica. Entonces, bueno, en la evaluación sistemática de una placa de tórax tenemos que evaluar el tamaño del corazón, la forma de la silueta cardíaca, los perfiles, que ya los vimos, la circulación pulmonar y la presencia o las estructuras musculoesqueléticas también torácicas. Aquí tenemos la forma en que se mide el índice cardiotorácico. Igual se traza una línea en las apófisis de las vértebras. A partir de esa línea se traza una línea horizontal hacia la silueta cardíaca, obviamente, hacia el lado derecho, y también otra línea horizontal hacia la porción más distal del lado izquierdo. Entonces, la medida normal pues debe ser 0.5, ¿verdad? Aquí lo tenemos sobre una radiografía, más o menos cómo debe de hacerse la medición. Y medimos la distancia total del tórax, ¿verdad? De un margen de una de las costillas al margen más distal del lado izquierdo. Y con eso pues hacemos el cálculo. De acuerdo con esto, existen 4 grados de cardiomegalia, tomando en cuenta el índice cardiotorácico. Entonces lo podemos hacer en decimales igual o en porcentaje, ¿verdad? Índice cardiotorácico normal debe de ser menor de 50% o menor de 0.5. El índice cardiotorácico con cardiomegalia grado 1 es de 51 a 54%, el 2 de 55 a 59%, el 3 de 60 a 64 y el 4 mayor de 65. También esto lo van a ver descrito en algunos libros de una manera más subjetiva, ¿verdad? Pero pues no podemos dejarlo esto a la subjetividad. Tenemos que tener una clasificación numérica y bueno, esta es la que se utiliza, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que esta plática pues obviamente involucra varias horas, ¿eh? Entonces la vamos a ir viendo en lugar de las pláticas del radiólogo. Si finalmente por ahí conseguimos algún radiólogo, a lo mejor, aunque sea ya fuera del horario pues del programa, pues ya lo procuraremos programar. O a mí sí me interesaría, a lo mejor el radiólogo pues obviamente tiene otra perspectiva.